Buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver algunos conceptos básicos acerca de las bases de datos en Access. Este es un ejemplo de nuestro tanque de base de Access, en donde tenemos algunos conceptos básicos, tablas y consultas. Las tablas se pueden crear de diferentes formas. Se pueden crear trayendo la información desde Excel, digitándola directamente en Access o creándola mediante consultas. Dentro de las tablas es importante tener en cuenta dos conceptos, los campos y los registros. Vamos a verlo con un ejemplo. En una carpeta, en este caso se llama clases, vamos a tener un archivo de Excel donde tenemos una información de 3 meses, enero, febrero, marzo. Esta primera fila corresponde a los títulos y van a ser los nombres de campos, mes, fecha, número de factura. Y estas filas corresponden a los registros. Vamos a cerrar el archivo de Excel y a crear la base de datos en Access. Para hacerlo, abrimos Access, creamos una base de datos en blanco. Vamos a hacerlo de nuevo. Access, base de datos en blanco, examinar para que quede creada en la misma carpeta. Clases, le asignamos el nombre del tema que estemos trabajando. En este caso, constructora. Aceptar y crear. Esta es la extensión para base de datos en Access. Como vamos a traer nuestra información desde Excel, decimos crear datos externos, seleccionamos el origen desde un archivo de Excel, buscamos el archivo en nuestra carpeta, preferiblemente que sea corto el camino, es decir, la unidad y una carpeta solamente, no tantas carpetas anidadas. Nuestro archivo de Excel y aceptar. Seleccionamos la pestaña, que nuestra pestaña es datos, donde estamos trayendo la información. Siguiente. La primera fila contiene los encabezados, es decir, los nombres del campo. Siguiente. Acá nos empieza a preguntar cada tipo de campo, si es texto o numérico. En este caso, texto corto. En este caso, identifica que es fecha. Identifica que es un número. Identifica que hay textos y número. Entonces, de esta manera podemos definir nuestros tipos de campos. Si no quiero traer alguno de los campos, por ejemplo, no quiero traer estos campos, te digo no importar campo. Siguiente.
Nuestra clave principal indica que me va a generar acá un contador de los registros. Este campo ID se genera automáticamente y podemos decirle que es nuestra clave principal. Permitir que Access agregue la clave principal para que nos genere un conteo. Siguiente y finalizar. Puedo decirle que guarde los pasos, pero no es recomendable. De esta manera nos queda creada nuestra primera tabla, que es datos, que corresponde a la misma información que tenemos en Excel. Podemos crear tablas digitadas en Access. Entonces, en una tabla nueva, creamos tabla de meses. Enero, febrero, marzo, abril, y vamos a llamar esta tabla meses. Podemos dejarle el ID de clave principal o quitarlo. Vamos a dejarlo un momento. También podemos quitarlo acá, suprimir. Para que nos quede solo los meses. Y en vista diseño le asignamos el nombre del campo, meses. En nuestra tabla de datos, al darle vista diseño, podemos ver que tenemos acá el nombre mes y en la tabla de meses lo dejamos meses. Es recomendable tener nombres diferentes en cada tabla. Como tercero, tenemos tabla creada desde una consulta. Entonces vamos a crear una consulta. Lo vamos a hacer por crear diseño de consulta. Vamos a traer nuestra tabla de datos. Y vamos a crear una tabla con base en los proyectos. Es decir, bajamos el campo que necesitamos y vamos a ver qué información tiene. Tiene diferentes proyectos, pero están varias veces. Solo necesitamos una vez. Entonces, lo que hacemos es, en vista diseño, una agrupación. Se hace con este símbolo de totales, en donde le decimos agrupar por y vemos la información. Ya nos quedó cada proyecto una sola vez. Volvemos a diseño. Podemos decirle ordenar, orden ascendente, por ejemplo, y ver. Allí vemos nuestros proyectos. Podemos llamar a este campo proyectos para que no nos quede el mismo nombre. Le damos 2 puntos. Y le decimos que esta tabla va a ser de creación de tabla, nombre, proyectos. Y aceptar. Cerramos esta consulta, le damos un nombre a la consulta y va a ser la consulta 001, creación, nombre, proyectos. De esta manera nos va quedando acá las tablas y las consultas.
Cuando damos doble clic sobre esta consulta, dice, va a ejecutar una consulta de creación de tabla. Le decimos que sí y nos crea la nueva tabla como nombre de proyectos. Están los proyectos y la información. De esta manera tenemos nuestros primeros pasos en creación de una base de datos en Access.